En un reino escondido entre montañas y ríos de aguas tan claras que reflejaban el cielo como un espejo, vivía el rey Baltasar III, un hombre tan amante del lujo como enemigo de las mañanas. El palacio se levantaba sobre una colina dorada y, desde lejos, parecía un enorme pastel de nata coronado por torres puntiagudas. Dentro el rey dormía hasta que el sol ya estaba cansado de brillar. Los criados caminaban de puntillas porque sabían que despertar al monarca antes del mediodía era tan peligroso como molestar a un dragón con resaca. Baltasar tenía fama de ser elegante, carismático y un poco insoportable. Tenía 3 pasiones: los banquetes, los espejos y las siestas. Su lema personal era: el mundo puede esperar, pero mi sueño no. La reina Amaranta, por el contrario, era la serenidad hecha persona. Paciente, amable y con un sentido del humor que podía desactivar una guerra, trataba de equilibrar los caprichos de su marido sin perder la sonrisa. Decían que cuando ella sonreía, hasta los candelabros del salón brillaban un poco más. Un mediodía particularmente soleado, Baltasar se levantó con un impulso de inspiración. A medio camino entre el bostezo y la genialidad, exclamó mientras se servía un trozo de pastel de almendras: «Tobías, mi carroza ya no brilla. Parece una calabaza vieja. Necesito una nueva. Una que haga que el resto de los reyes se desmayen de envidia cuando me vean pasar». El aludido, Tobías, su viejo consejero, apareció en la puerta del salón. Era un hombre de barba blanca, mirada cansada y una paciencia que rozaba lo heroico. Había servido al padre y al abuelo del rey, y conocía perfectamente el arte de escuchar tonterías reales sin perder la compostura. «Majestad», dijo con voz tranquila, «su carroza aún funciona perfectamente. Además, el pueblo apenas tiene para comer. Tal vez no sea el mejor momento para gastar oro en adornos». Baltasar lo miró horrorizado, como si le hubieran dicho que debía vestirse con harapos. ¿El mejor momento? «Tobías, siempre encuentras excusas. Mi primo el duque Filiberto tiene una carroza de plata con piedras preciosas incrustadas y se pasea por su ducado como si fuera el rey del mundo. No puedo permitirlo. Necesito algo más grande, más brillante, más... yo». Tobías suspiró tan profundo que casi se le escapan las cejas del esfuerzo. «Majestad, lo que usted necesita no es una carroza nueva, sino una dosis de realidad». Baltasar arqueó las cejas. «¿Me estás llamando ciego? Digamos que su majestad solo ve lo que reluce». El rey, ofendido, golpeó la mesa con la mano enguantada. «Basta, no quiero sermones, quiero resultados. Ordeno que mandes construir la carroza más lujosa que haya existido». «Como desee su majestad», respondió el viejo, inclinándose con tristeza antes de retirarse. Esa noche Tobías no pudo dormir. Mientras el viento agitaba las cortinas de su pequeña habitación, pensaba en los años que llevaba sirviendo al reino y en cómo el joven curioso y amable que había conocido se había convertido en un rey vanidoso y distraído. Quizás había llegado el momento de enseñarle una lección que no olvidaría jamás. Al mismo tiempo, en sus aposentos dorados, Baltasar tampoco conciliaba el sueño. Caminaba de un lado a otro recordando el rostro dolido de su consejero. Había gritado demasiado. Incluso él, en su orgullo, lo sabía. Su padre, el rey Mauro, solía decirle que un buen monarca debía tener oídos de campesino y corazón de sabio. Pero esas palabras se habían perdido entre copas de vino y bailes interminables. Al amanecer, o más bien a media mañana, Tobías pidió audiencia. El rey, aún en bata de terciopelo, lo recibió con un bostezo y una sonrisa cansada,
¿Vienes a hablar de mi carroza? No, Majestad, vengo a hablar de usted. Baltasar frunció el ceño. ¿De mí? Eso suena interesante. Tobías se acercó despacio. Su Majestad ha perdido contacto con su pueblo. Ya no sabe cómo viven, ni lo que sienten. Le propongo algo diferente. Un viaje de 3 días, solo usted y yo, sin dinero, sin sirvientes, sin títulos. Si al final del viaje sigue queriendo su carroza, yo mismo la construiré con mis propias manos. El rey soltó una carcajada tan sonora que los perros del jardín comenzaron a ladrar. ¿Un viaje sin dinero? ¿Y qué comeremos, aire? Comeremos humildad, Majestad. Nutre más que el oro. Baltasar lo observó con curiosidad. Por primera vez en años alguien le hablaba sin miedo. De acuerdo, viejo loco, acepto tu reto, pero si me da hambre o frío, volveremos al palacio de inmediato. Trato hecho, respondió Tobías con una sonrisa de satisfacción. Esa tarde, el rey ordenó preparar 2 caballos, un saco de pan y 2 mantas. Cuando vio la ropa que el consejero le había traído, una túnica de lino raída y un sombrero deformado, casi se desmaya. ¿Pretendes que me vista con esto? Ni los espantapájaros del campo llevan algo tan feo. Precisamente por eso nadie lo reconocerá, Majestad, respondió Tobías. Será el disfraz perfecto. Espero que al menos combine con mis botas. No se preocupe, en la pobreza todo combina. Baltasar soltó una risa sincera. Viejo zorro, me vas a matar de vergüenza antes que de hambre. Si sobrevive a la vergüenza, Su Majestad ya habrá aprendido la primera lección. A la mañana siguiente, por primera vez en muchos años, el rey se levantó antes del sol. Los criados se miraron asombrados. Algunos creyeron que había una emergencia, otros pensaron que era una aparición milagrosa. Pero no, el rey Baltasar simplemente se preparaba para conocer su propio reino. Tobías lo esperaba a la puerta del castillo, montado en su caballo, con el aire de quien sabía que el destino estaba a punto de cambiar. ¿Listo, Majestad?, preguntó. Listo no estoy, pero si no salgo ahora, cambiaré de idea. Subió al caballo con torpeza, maldiciendo en voz baja. Espero que esto valga la pena, viejo testarudo. Lo será, Majestad, y recuerde, ningún viaje comienza con un paso cómodo. Sí, pero si este paso me lleva lejos del desayuno, te responsabilizo. Perfecto, así tendré la culpa de algo más en su reinado. Ambos rieron, y el sonido de sus carcajadas se perdió entre los árboles. Así, sin trompetas ni escoltas, partieron hacia un camino que ninguno de los dos sabía dónde terminaba. Uno buscaba enseñar, el otro aún no sabía que tenía tanto por aprender. Pero el viento soplaba suave, como si el propio reino aguardara paciente el regreso de un rey distinto. El camino hacia el valle de Arven comenzaba justo al pie del castillo, donde las piedras del sendero aún conservaban el brillo del paso de las carrozas reales. Baltasar miró el horizonte con una mezcla de entusiasmo y pereza. Hacía años que no montaba un caballo sin un cojín de terciopelo debajo. Tobías, ¿cuánto falta para la primera posada?, preguntó apenas media hora después de partir. Unos 15 kilómetros, Majestad. ¿15? ¿En línea recta o en sufrimiento? Depende de su actitud, respondió el consejero con una sonrisa. Si deja de quejarse, quizás sean solo 12. El rey bufó y trató de enderezarse sobre la montura, pero su espalda protestó. Esto de viajar sin escolta es un invento cruel. ¿No podríamos al menos llevar un carruaje pequeño? No, Majestad. Recuerde que el objetivo es viajar como uno más del pueblo. Sí, pero el pueblo tiene glúteos más fuertes, seguro. Tobías rió bajito, y el silencio volvió a acompañarlos.
A medida que se alejaban del castillo, el paisaje cambiaba. Los prados dorados daban paso a colinas cubiertas de flores silvestres, y el aire olía a pan recién horneado. Baltasar, acostumbrado al aroma del incienso y los perfumes caros, se sorprendió de lo agradable que era respirar sin oro alrededor. «Nunca había visto estos campos tan verdes», murmuró. «¿Han estado siempre así?» «Desde antes de que usted naciera, Majestad», respondió Tobías. «Pero no se ven desde el trono». El rey sonrió con cierta incomodidad. «Supongo que los tronos no están diseñados para mirar hacia abajo». «Ni los espejos», añadió el viejo. Pasaron por un pequeño arroyo, donde unas mujeres lavaban ropa y reían entre ellas. Al verlos, una de ellas gritó: «Buenos días, viajeros. ¿De dónde vienen con ese aire tan importante?» Baltasar, instintivamente, adoptó su postura regia y levantó el mentón. «Venimos de muy lejos», respondió. «Ah, viajeros misteriosos, pues si buscan comida, aquí no se regala nada», replicó una mujer pelirroja mientras escurría una sábana. Tobías sonrió. «Tranquila, buena señora, no pedimos más que un poco de agua». Las mujeres, al oír su tono amable, se relajaron y les ofrecieron un cubo. Baltasar bebió con cautela. El agua estaba fría, pura, distinta a la que servían en los banquetes. «Está buena», admitió sorprendido. «Es de manantial», dijo la mujer, «de la montaña que su rey mandó talar hace años para construir un pabellón de caza». Baltasar tosió, casi atragantándose. «Ah, sí, qué interesante decisión». Tobías lo miró de reojo y el monarca prefirió cambiar de tema. Tras despedirse, siguieron el camino. Al llegar a un cruce, Tobías señaló hacia un bosque. «Por allí está el pueblo de Bruna. Pasaremos la noche allí». «¿Y tienen camas?» «Si la suerte nos acompaña, quizás sí, y si no, tendremos techo. A este paso me conformaré con un cojín de paja». «Esa es una actitud muy humilde, Majestad. Ya está aprendiendo». «No se burle, Tobías. Si sigo así, mi trasero aprenderá antes que mi corazón». Al entrar al pueblo, el bullicio los envolvió. Era día de mercado. Las calles estaban llenas de puestos con frutas, pan y herramientas. Los niños corrían. Los vendedores gritaban ofertas y todo olía a humo, sudor y vida real. Baltasar miraba todo con ojos curiosos, casi infantiles. No recordaba que el pueblo fuera tan ruidoso. «El ruido es el sonido de la vida, Majestad», dijo Tobías. «El silencio del palacio no es paz, es distancia». En una esquina, un herrero golpeaba el hierro candente mientras tarareaba una melodía. «Buen hombre», dijo Tobías. «¿Dónde podríamos pasar la noche?» El herrero levantó la vista. «En la taberna de la viuda Marta, si todavía le queda una cama libre. Pero cuidado, cobra más si uno ronca». Baltasar alzó una ceja. «Yo no ronco». «Eso lo decidirán las paredes», respondió el herrero con una carcajada. Entraron en la taberna, un lugar pequeño pero acogedor, con olor a sopa caliente y vino agrio. Detrás del mostrador, la viuda Marta los observó con mirada afilada. «Buenas noches. ¿Buscan cama o compañía?» Baltasar se quedó sin palabras. Tobías intervino. «Solo una cama, señora, y un poco de cena si es posible». «Todo es posible con monedas, forasteros». «No llevamos monedas, pero sí gratitud y buenos modales». Marta arqueó las cejas. «Los modales no se comen, abuelo. Si no tienen dinero, pueden dormir en el establo». «Pero no quiero que nadie me diga mañana que he dejado a 2 vagabundos morir de frío». «Gracias, buena mujer», dijo Tobías. Baltasar tragó saliva. «¿En el establo? ¿Con animales?» «Con animales, sí, y ellos son menos exigentes que los nobles, por suerte».
Esa noche el rey durmió sobre un montón de paja cubierto con su capa. El olor era indescriptible, una mezcla entre heno, cabra y derrota. Tobías murmuró, esto no es un viaje, es un castigo. Todo aprendizaje duele un poco, Majestad. Sí, pero esto huele. Entonces su nariz está aprendiendo también. A pesar de las quejas, Baltasar cayó rendido. El cansancio del viaje, el contacto con la gente y la falta de lujo lo habían agotado. Soñó con un gran banquete en el que el pan era duro y el vino sabía a agua. Cuando despertó, el sol apenas asomaba por las rendijas del establo. Afuera se oían los gallos. Tobías susurró, ¿qué hora es? Temprano. ¿Temprano cuánto? Lo suficiente para que su majestad aprenda lo que significa madrugar. Odio este experimento. Y sin embargo, ya lo está viviendo. Salieron al pueblo. El mercado despertaba. Un niño descalzo ofrecía flores a cambio de pan. Una anciana barría la entrada de su casa mientras tarareaba una canción de cuna. Todo parecía tan simple, tan vivo, tan diferente de los muros fríos del palacio. Baltasar observó en silencio. ¿Cómo pueden sonreír sin tener nada?, preguntó. Porque lo poco que tienen, lo comparten, y eso los hace más ricos de lo que usted imagina, respondió Tobías. Pasaron la mañana ayudando a cargar sacos en la panadería a cambio de un trozo de pan y una jarra de leche. El rey, torpe con las manos, terminó cubierto de harina. Los niños lo miraban y se reían. «Mírenlo, parece un pastel con patas», gritó uno. Baltasar se sonrojó, pero luego, sorprendentemente, empezó a reír también. «Al menos soy un pastel real», respondió sacudiéndose el polvo. Tobías lo observó, sonriendo con orgullo silencioso. Esa risa sencilla y libre valía más que todas las joyas del reino. Por la tarde, antes de partir, Marta la tabernera los despidió con una cesta de manzanas. «Para el camino», dijo, «y no digan que no soy generosa». Baltasar la miró con respeto. «Gracias, señora. Prometo que algún día devolveré su bondad. Con eso y monedas, cuando tenga, me conformo». Rieron los tres, y el rey comprendió que la gente sencilla hablaba con la honestidad que en el palacio se había perdido. Cuando salieron del pueblo, el sol caía detrás de las colinas. Baltasar respiró hondo, mirando el cielo teñido de naranja. «Tobías, ¿sabes qué he descubierto? ¿Que el establo no es tan cómodo como su cama? Eso también. Pero además, que mi reino es más hermoso de lo que recordaba. Quizás he pasado demasiado tiempo mirando espejos y muy poco las montañas». Tobías asintió. «Y lo mejor, Majestad, es que aún nos quedan 2 días para seguir mirando». «O para seguir sufriendo», murmuró Baltasar riendo. «Depende de cómo mire el camino», respondió el viejo. El rey sonrió y por primera vez en mucho tiempo, su sonrisa no era de orgullo, sino de paz. El viento soplaba suave, las hojas caían sobre el sendero y los 2 hombres siguieron adelante, sin saber que aquel viaje estaba a punto de transformar no solo su forma de reinar, sino su forma de vivir. El segundo día del viaje amaneció con un cielo gris y un olor a tierra mojada que anunciaba lluvia. Baltasar se despertó de mal humor, envuelto en la manta áspera que Tobías había llevado. «¿Llueve?», preguntó sin abrir los ojos. «Todavía no, pero lo hará pronto», respondió el consejero, atizando el fuego que apenas resistía. «Perfecto. Un viaje sin oro, sin desayuno y ahora sin sol. Esto mejora por momentos». Tobías sonrió. «A veces la vida del pueblo viene sin decoraciones, Majestad». «Pues deberían reclamar una devolución». El viejo rió y desmontó el pequeño campamento.
Hoy caminaremos hacia las colinas del sur. Allí hay granjas y aldeas donde podremos ver cómo vive su gente. Perfecto. Tal vez alguno tenga un sofá, o al menos pan. Emprendieron el camino entre senderos embarrados. El caballo del rey resbaló 2 veces y, en la segunda, Baltasar cayó de bruces al suelo. Tobías se acercó corriendo. ¿Está bien? El rey levantó la cabeza con el rostro cubierto de barro. Estoy fantástico. Si alguna vez se pregunta cómo se siente un cerdo feliz, ya tiene la respuesta. Majestad, le aseguro que hasta el barro le da dignidad. Si dices otra palabra, te lanzo el casco del caballo. Pero Tobías solo rió. La lluvia empezó a caer poco después, primero fina, luego constante, hasta empaparles la ropa y el alma. Siguieron avanzando hasta divisar una pequeña casa de madera junto a un campo de cebada. Del interior salía humo. Baltasar, temblando, murmuró: «Si esa chimenea huele a sopa, juro fidelidad eterna a quien viva allí». Golpearon la puerta y una voz femenina respondió desde dentro: «¿Quién anda ahí?» «2 viajeros cansados», dijo Tobías. La puerta se abrió y apareció una mujer de rostro amable, con las manos aún cubiertas de harina. «Pasen, por el amor de Dios, están empapados». Entraron y el calor del fuego les envolvió como una caricia. Baltasar suspiró con alivio. «Este lugar huele a gloria». «Huele a cebolla», dijo la mujer riendo. «Soy Lucía, y esta es mi casa. Mi marido está trabajando en el campo y mi hijo cuidando las ovejas. Si no les importa, pueden esperar junto al fuego hasta que escampe». No solo no nos importa, sino que me parece la mejor idea del día», dijo el rey, extendiendo las manos hacia las llamas. Tobías observó los sencillos muebles, las paredes de barro, el techo bajo. Todo era pobre, pero cálido, real. Lucía le sirvió 2 tazones de sopa caliente. «Es simple, pero reconforta». Baltasar la miró con sinceridad. «Señora, si esta sopa tuviera corona sería reina. Y si yo tuviera oro, le invitaría a quedarse más días», respondió ella sonriendo. Mientras comían, un niño entró corriendo, empapado. «Mamá, una oveja se ha escapado». Baltasar se levantó impulsivamente. «¿Dónde? Yo puedo ayudar». Tobías lo miró sorprendido. «¿Majestad?» «Digo, yo puedo intentar». El niño de ojos curiosos le indicó el camino. «Por allá, hacia el arroyo». Baltasar salió bajo la lluvia, resbalando varias veces mientras Tobías lo seguía con cara de asombro. Encontraron a la oveja atrapada entre los arbustos. «Tranquila, pequeña bola de lana», dijo el rey, tratando de desengancharla. El animal baló y Baltasar tropezó, cayendo otra vez al barro. «Esta oveja tiene más fuerza que mi primo el duque». Tobías ayudó a liberarla, y ambos regresaron a la cabaña empapados y riendo. Lucía los recibió con toallas viejas. «Parece que han luchado contra un ejército». «Uno lanudo y sin piedad», respondió Baltasar. El niño no dejaba de reír. «Señor, parece un muñeco de barro». «Soy el muñeco real», bromeó el rey. Cuando terminó la lluvia, el sol se filtró por las nubes, iluminando la cabaña. Baltasar se sentó junto al fuego, pensativo. «Lucía, ustedes siempre viven así, tan lejos del pueblo». «Sí, señor. Aquí tenemos lo que necesitamos. No mucho, pero suficiente. Pan, agua, tierra y paz. Y nunca les falta nada». Ella lo miró con dulzura. «A veces falta dinero, a veces salud, pero nunca dejamos de ayudarnos. Los vecinos se apoyan, compartimos lo poco que tenemos». Baltasar asintió lentamente. «Debe ser bonito vivir sabiendo que no se necesita demasiado». «Lo es, cuando uno aprende a dar valor a lo pequeño».
Tobías lo observó con una mezcla de ternura y satisfacción. Algo en los ojos del rey había cambiado. Después de la comida, Lucía les preparó un pan envuelto en tela. «Para el camino. No puedo dejar que se vayan con el estómago vacío». «No sé cómo agradecerle», dijo Baltasar. «No hace falta. Solo prometa que cuando vea a alguien con hambre, recuerde esta sopa». El rey se quedó en silencio. Luego se inclinó un poco, gesto que nunca había hecho ante nadie fuera del palacio. «Lo prometo». Salieron de la cabaña al atardecer. El campo olía a hierba mojada y el cielo mostraba un arco iris perfecto. Baltasar respiró profundamente. «Tobías, creo que empiezo a entender por qué querías este viaje». ¿Porque la sopa estaba buena? También, pero no solo eso. Es extraño. Sentí más gratitud comiendo un trozo de pan con esa mujer que en todos los banquetes del castillo. Eso, Majestad, se llama humildad y se sirve caliente. Pues debería estar en el menú real. Rieron y siguieron caminando. Más adelante pasaron por una granja donde unos campesinos trabajaban la tierra. Baltasar los observó un rato. Eran 3 hombres y una niña que llevaba una cesta de verduras. Uno de los hombres levantó la vista y los saludó. «¿Buscan descanso, viajeros?» «Solo un poco de sombra», respondió Tobías. El campesino señaló un cobertizo. «Pueden sentarse allí. No tenemos tronos, pero la madera es firme». Baltasar sonrió. «Eso suena mejor que mi silla de audiencias». Mientras descansaban, la niña se acercó y le ofreció una manzana. «Es la mejor que tenemos». El rey la aceptó con cuidado, como si fuera un tesoro. «Gracias, pequeña. Prometo que la disfrutaré como si fuera de oro». «El oro no se come», dijo la niña con seriedad. Baltasar se rió tanto que casi se atraganta. «Tienes razón. Eres más sabia que la mitad de mi corte». «¿Su corte?», preguntó Tobías, y el rey tosió nervioso. «Quiero decir, mi corteza de pan». «Buena recuperación», murmuró el consejero. Pasaron la tarde ayudando a los campesinos a recoger heno. Baltasar intentó usar la horca, pero terminó levantando más polvo que hierba. «Majestad», gritó Tobías, «si sigue así, plantará una nube». «Al menos es productiva». Todos rieron. Cuando el sol empezó a caer, los campesinos les ofrecieron cenar. Sentados sobre troncos, comieron pan con queso y bebieron agua fresca. El silencio entre todos era tranquilo, sin tensión, como si se conocieran de siempre. Uno de los hombres levantó la vista hacia el cielo. «Dicen que el rey vive en un palacio con 100 ventanas. ¿Será feliz?» Baltasar se quedó quieto, sorprendido por la pregunta. «No lo sé», dijo finalmente. «A veces tenerlo todo no significa entender nada». «Eso suena profundo para un viajero», dijo el campesino sonriendo. «Digamos que he visto muchas ventanas, pero pocos horizontes». Cuando se despidieron, el rey se sintió extrañamente ligero. Mientras caminaban hacia el siguiente valle, Tobías rompió el silencio. «Majestad, hoy ha hecho más por su pueblo de lo que cree. ¿Por comer sopa y recoger heno? Por escuchar. Los reyes no siempre gobiernan desde el trono. A veces lo hacen desde el barro. Espero no tener que volver al barro demasiado pronto. No se preocupe, aún nos queda camino, y más barro». «Fantástico», murmuró el rey, pero sonrió. Al caer la noche, acamparon bajo un roble. El fuego crepitaba y las estrellas parecían más cercanas que nunca. Baltasar miró hacia el cielo. «Tobías, ¿alguna vez pensaste que los reyes también podían aprender? Solo los que se atreven a salir del castillo. Entonces, tal vez este viaje no sea tan terrible. Le dije que el barro enseña, y la sopa también. Sobre todo la sopa.
Rieron los dos, y el sonido de su risa se mezcló con el viento. Esa noche, mientras el rey cerraba los ojos, no soñó con banquetes ni joyas, sino con una humilde cabaña y el aroma de una sopa compartida. Por primera vez en muchos años, durmió sin peso en el corazón. El tercer día del viaje comenzó con un amanecer dorado y un aire frío que olía a hojas secas. Baltasar se desperezó lentamente, aún con la manta sobre los hombros. Tobías, tengo la espalda hecha a trizas. Si alguna vez me ves pensando en dormir en el suelo otra vez, me golpeas con esta piedra. Majestad, no creo que haga falta. Su cuerpo ya le ha dado la lección. Excelente, mi cuerpo es más sabio que mi mente. Eso también lo sospechaba. Caminaron durante horas siguiendo un sendero que subía entre colinas y bosques. A medida que avanzaban, el paisaje se volvía más árido, y en la distancia, sobre una loma, se divisaba una gran mansión de piedra blanca. Las torres relucían bajo el sol. «Debe ser la casa de algún noble», dijo Tobías. «Quizá podamos pedir refugio. No soportaría otra noche a la intemperie». «Majestad, recuerde que ahora no somos reyes, sino viajeros pobres». «Pobres, sí, pero con buen gusto. Vamos». Al llegar al portón, tocaron con los nudillos. Un mayordomo alto y delgado los miró de arriba abajo con evidente desprecio. «¿Qué desean?» «Solo un poco de cobijo por esta noche», respondió Tobías. «Estamos de viaje y la noche se acerca». «¿Cobijo? ¿Con esa pinta?» El mayordomo frunció el ceño. «No admitimos mendigos». Baltasar dio un paso adelante. «Somos viajeros honestos. No pedimos limosna, solo un rincón donde dormir». El mayordomo suspiró teatralmente. «Esperen aquí». Cerró la puerta con un portazo y tardó varios minutos en regresar. «El señor y la señora les recibirán un momento, pero no toquen nada». Los condujeron a un enorme salón decorado con candelabros de cristal y retratos de antepasados. En el centro, sentados en sillones rojos, estaban el duque Roderico y la duquesa Elvira. El duque era un hombre corpulento, de bigote aceitado y expresión altiva. La duquesa, con un abanico de plumas, los observaba como si fueran dos cucarachas educadas. «Así que ustedes son los que piden alojamiento», dijo Roderico. «Sí, señor», contestó Tobías. «Estamos de viaje y la lluvia nos ha sorprendido». El duque se echó hacia atrás. «¿Y por qué habría de hospedar a dos extraños? Las posadas existen por algo». «Porque tiene un corazón noble», intervino Baltasar. El duque lo miró divertido. «Un corazón noble no se gasta en desconocidos». La duquesa añadió con una sonrisa helada. «Y además, sus ropas son poco presentables. Ensuciarían las sábanas». Baltasar apretó los dientes, pero recordó el propósito del viaje. «No necesitamos sábanas. Un rincón del establo bastará». «¿El establo?» La mujer arqueó una ceja. «Perfecto. Que duerman con los caballos y sin cena». El duque asintió satisfecho. «Así aprenderán a no molestar a los nobles en sus mansiones». El mayordomo los condujo hasta el establo, con una linterna en la mano y una expresión de falsa compasión. «No se ofendan», dijo en voz baja. «Los señores no son muy amigos de la caridad». «Ya lo he notado», respondió Baltasar. «Gracias por su amabilidad». El hombre dudó un instante. Luego regresó más tarde con una bandeja escondida bajo su abrigo. «Aquí tienen un poco de pan y queso. No digan que se los di». Baltasar lo miró con gratitud. «Gracias, amigo. Su gesto vale más que todo el oro de esta casa». «Shh, que no me oigan». El mayordomo se retiró y los dos viajeros se sentaron sobre la paja. «Tobías», dijo Baltasar en voz baja, «¿te das cuenta? Este duque se comporta exactamente como yo lo hacía». «Lo he notado.
Majestad, es desagradable verse reflejado en alguien tan arrogante. A veces el espejo más feo muestra la verdad más clara. Baltasar suspiró. Si alguna vez vuelvo a tratar así a alguien, me lo recuerdas. No se preocupe, lo haré con gusto. A medianoche, la lluvia golpeaba el techo del establo y el sonido se mezclaba con el resoplo de los caballos. Baltasar no podía dormir. Miraba el cielo a través de las rendijas de madera y pensaba en su vida. Había pasado años creyendo que el respeto se compraba con poder y lujo, pero aquel mayordomo anónimo le había enseñado más sobre nobleza en 5 minutos que todos sus ministros juntos. Tobías, susurró, ¿por qué crees que la gente como el duque vive tan alejada de los demás? Porque el miedo y el orgullo construyen muros, Majestad, y cuanto más altos son, más solos se sienten. Entonces, mi castillo debe ser la fortaleza de la soledad. No, Majestad, solo era su jaula. El rey se quedó en silencio. Las palabras del viejo se clavaron como una verdad inevitable. A la mañana siguiente, el mayordomo les llevó un poco de agua. «Los señores aún duermen», dijo. «Si quieren marcharse antes de que los vean, mejor». «¿Por miedo a que piensen que la amabilidad es contagiosa?», preguntó Baltasar con ironía. El hombre sonrió débilmente. «Exacto». Cuando salieron, la luz del sol doraba los campos. Baltasar se detuvo y miró atrás. Desde lejos, la mansión se veía majestuosa, pero fría, como una joya sin alma. «Tobías, ¿te das cuenta? Creí que la riqueza daba libertad, pero solo encierra. Algunos castillos son más prisioneros que los calabozos». «Sí, y más lujosos». Reanudaron la marcha. En el camino se cruzaron con un grupo de campesinos que transportaban heno en carretas. Uno de ellos los saludó con amabilidad. «Buenos días, viajeros. Si van hacia el río, tengan cuidado. El puente está medio roto». «Gracias», respondió Tobías. Baltasar se detuvo un momento y los observó. Llevaban ropa sencilla. Sus manos estaban llenas de callos, pero reían mientras trabajaban. «Mira eso», dijo en voz baja. «No tienen nada, y sin embargo parecen felices. Porque trabajan juntos. La felicidad no necesita oro, solo compañía». «Y sopa», añadió Baltasar recordando a Lucía. Tobías rió. «La sopa del campesino vale más que el vino del palacio». Al caer la tarde, llegaron al río del que hablaban los campesinos. El puente era de madera vieja y se balanceaba con el viento. «¿Crees que resistirá?», preguntó Baltasar. «Depende de cómo cruce. Si lo hace con miedo, se caerá. Si lo hace con fe, llegará al otro lado». «Entonces, tú vas primero». Tobías cruzó despacio, apoyándose en su bastón. Las tablas crujían, pero resistieron. Cuando el rey lo siguió, el puente se tambaleó peligrosamente. «Si caigo, dile a la reina que mi última palabra fue carroza», gritó riendo. Llegaron al otro lado empapados de sudor, pero ilesos. «Majestad», dijo Tobías, «acaba de vencer su primer miedo». «No, viejo, solo crucé un puente. El miedo sigue aquí, pero camina más despacio». «Entonces ya va aprendiendo». Continuaron hasta el anochecer y encontraron un claro donde acampar. Encendieron una pequeña hoguera. El silencio del campo los envolvía, roto solo por el canto de los grillos. Baltasar miró las llamas. «Tobías, ¿alguna vez te enfadaste conmigo de verdad?» «Muchas veces, pero también siempre creí que algún día entenderías». «¿Y crees que ese día ha llegado?» «Está en camino». «Bueno, al menos no me has abandonado». «Los verdaderos amigos no abandonan, Majestad, solo esperan». Baltasar sonrió con tristeza. «Entonces he tenido un amigo todo este tiempo sin saberlo». «Y yo, un alumno difícil», rieron. El fuego iluminaba sus rostros cansados pero serenos.
En ese momento, Baltasar comprendió que la nobleza no estaba en el linaje, sino en los actos sencillos, en la compasión y en el valor de pedir perdón. Miró el cielo estrellado y murmuró: «Tal vez un día construya un castillo donde todos puedan entrar, incluso los que no tienen nada. Ese día su pueblo sabrá que tiene un verdadero rey. Y yo sabré que tengo un buen maestro. No, Majestad, solo un espejo». Entonces, gracias por dejarme mirar. Las llamas crepitaron, el viento sopló entre los árboles y la noche los envolvió con una calma que no conocían desde hacía años. En el silencio del campo, un rey dormía sin corona, pero con el alma un poco más despierta. La noche anterior había sido fría, tanto que ni la manta ni el fuego bastaron para espantar el viento. Baltasar se despertó con las manos entumecidas y el cabello lleno de hojas secas. Tobías ya estaba en pie preparando el desayuno, un trozo de pan duro y un poco de agua templada. «No es un banquete, pero engaña al estómago», dijo. El rey se frotó los ojos. «Engañarlo, sí, pero no lo convence. Mi estómago se siente estafado». «Es parte de la experiencia, Majestad. Hoy caminaremos hacia el Valle del Sur. Allí viven campesinos que cultivan el trigo del reino». «Perfecto. Así podré agradecerles por hacer el pan que no me como». Tobías sonrió. «Tal vez esta vez sí lo saboré». Empacaron sus cosas y emprendieron el camino entre colinas cubiertas de niebla. El aire olía a madera húmeda y a tierra fértil. Mientras avanzaban, el silencio del campo se mezclaba con el canto de los pájaros. Baltasar, acostumbrado al ruido de los músicos y a los ecos del palacio, encontraba extrañamente agradable esa calma. «¿Sabes, Tobías? Me gusta escuchar los sonidos del mundo cuando no están tocando para mí». «El mundo nunca dejó de tocar, Majestad. Solo usted estaba sordo por elección». El rey rió suavemente. «Tienes un talento especial para hacer que mis defectos suenen poéticos. Y usted para reconocerlos, lo cual ya es un avance». A mediodía, el sol se abrió paso entre las nubes y la bruma se disipó, dejando ver un valle verde salpicado de casas pequeñas con techos de paja. «Parece un cuadro», murmuró Baltasar. «No, Majestad, es su reino». Bajaron lentamente por el sendero hasta llegar a un riachuelo donde un hombre y una niña llenaban cubos de agua. El hombre, de rostro curtido por el sol, los miró con curiosidad. «Buenos días, viajeros. ¿Buscan algo?». Tobías respondió con cortesía. «Solo un lugar donde pasar la noche. Venimos de lejos y el camino ha sido largo». El campesino asintió. «Mi casa es humilde, pero si no les molesta dormir sobre paja, son bienvenidos». Baltasar lo miró sorprendido. «¿Nos invita sin conocernos? En este valle nadie duerme afuera si hay fuego y pan en una casa. Me llamo Lucas, y esta es mi hija Clara». La niña sonrió tímidamente. «Hola, señores. Papá dice que los viajeros traen historias». «Y hambre», añadió el rey sonriendo. «Eso también». Siguieron a Lucas hasta una pequeña casa de madera rodeada de un huerto. Dentro todo era simple, pero acogedor. Una mesa de roble, 2 sillas desparejadas, una lámpara de aceite y el aroma irresistible de guiso. «No tenemos mucho», dijo Lucas, «pero lo compartimos». «Tiene usted más de lo que imagina», respondió Tobías. Clara, la niña, revolvía la olla con una cuchara casi más grande que ella. «Hoy toca sopa de verduras. No es de palacio, pero calienta el alma». «Pues entonces debe de ser mágica», dijo Baltasar. Mientras comían, el rey observaba cómo padre e hija se reían con cosas simples. Una broma, un trozo de pan que caía al suelo, el gato que trataba de robar un trozo de zanahoria.
En esa pequeña escena, Baltasar sintió algo que hacía mucho no sentía: paz. Lucas preguntó con curiosidad: ¿Viven solos aquí? Sí. Mi esposa murió hace 3 años y desde entonces solo estamos Clara y yo. Ella me ayuda con el huerto, con el agua, con la vida. Y con la sopa, añadió la niña, orgullosa. La sopa es su especialidad. Ya lo noto, dijo el rey, sonriendo con ternura. No recuerdo haber probado algo tan sincero. Clara lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Sincero? Sí, pequeña. Hay comidas que llenan el estómago y otras que llenan el corazón. La tuya hace las dos cosas. Entonces, cómase otro plato, dijo ella, sirviéndole más sin esperar respuesta. Baltasar rió. Obedezco órdenes tan dulces. Después de comer, Lucas les mostró el huerto y el pozo que habían construido con sus propias manos. No tenemos mucho dinero, pero la tierra da lo que necesita uno si la cuida. ¿Y si un año no da suficiente?, preguntó Baltasar. Entonces, compartimos lo poco que hay. Aquí nadie pasa hambre si puede evitarlo. En la corte, dijo el rey sin pensar. A veces sobra comida que nadie toca. Lucas lo miró con tristeza. Entonces su rey no mira bien su mesa. Baltasar sintió un golpe de realidad. Tobías observó sin intervenir. Sabía que el corazón del monarca estaba recibiendo una lección que ningún libro podría enseñar. Por la tarde, mientras el sol bajaba, Clara les enseñó un pequeño rincón del jardín lleno de flores amarillas. Aquí descanso cuando echo de menos a mamá. Papá dice que cada flor es una palabra que el cielo le manda. Baltasar la miró con ternura. Debes de ser muy valiente. No tanto, pero si lloro, las flores se entristecen. Entonces las flores deben estar siempre felices contigo. Ella sonrió. ¿Y usted tiene flores donde vive? El rey vaciló. Tenía jardines enormes, pero ahora pienso que no tenían vida. Solo obedecían al jardinero. Entonces debería plantar las suyas propias. Baltasar asintió. Quizás lo haga. Al anochecer cenaron pan con queso y un poco de leche tibia. Lucas les ofreció su habitación, pero el rey se negó. Ya hemos ocupado bastante su generosidad. No es generosidad, es compartir lo que la vida nos dio. Entonces la vida fue sabia al dárselo a usted, respondió Baltasar. La niña bostezó y se acurrucó en el regazo de su padre. Papá, mañana quiero que los viajeros se queden otro día. No podemos, pequeña. Ellos tienen que seguir su camino. Pero puedo darles algo para que se acuerden de mí. Corrió a una caja de madera y sacó 2 pequeñas cruces de madera trenzada con hilos de colores. Las hice yo. Traen suerte. Les entregó una a cada uno. Gracias, Sin Clara, dijo Tobías emocionado. La guardaré como un tesoro. Y yo, añadió Baltasar, si algún día te visito de nuevo, te traeré una flor del jardín más bonito que vea. Solo si la planta usted mismo, dijo la niña. Trato hecho. Cuando se despidieron al amanecer, Lucas les ofreció los 2 caballos que usaban para el campo. Llévenselos, les servirán más que a nosotros. Baltasar abrió los ojos con sorpresa. No puedo aceptar eso. Son su trabajo, su vida. Nuestra vida está en lo que damos, no en lo que guardamos. Además, siempre habrá más caballos, pero viajeros como ustedes no muchos. El rey no supo qué decir. Por primera vez en años no encontró palabras. Solo asintió y abrazó al hombre. Gracias, Lucas. Prometo que algún día devolveré este gesto. No hace falta. Si lo recuerda, ya está devuelto. Montaron los caballos y, mientras se alejaban, Clara los despidió agitando la mano. «Adiós, señores. No olviden plantar sus flores». Baltasar miró atrás y sonrió. «No lo haré, pequeña». El camino siguió entre colinas doradas.
El silencio reinaba, pero no era incómodo. Finalmente, el rey habló. Tobías, ¿sabes algo? He recibido muchas joyas en mi vida, pero ninguna me hizo sentir lo que sentí con esa cruz en la mano. Las joyas se compran, los gestos no. Nunca pensé que la verdadera riqueza se escondiera en casas tan pequeñas. Porque buscaba oro y encontró humanidad. Es un buen intercambio. Sí, y esta vez no pienso devolverlo. El sol subía alto y el viento movía las flores del valle como un mar dorado. Baltasar cerró los ojos y respiró profundo. Por primera vez en su reinado, no pensó en su corona, ni en su palacio, ni en su carroza. Solo pensó en una niña que le había enseñado lo que era la bondad, sin pedir nada a cambio. Y en ese instante, el rey entendió que el viaje no lo estaba llevando lejos de su reino, sino directamente al centro de su alma. El amanecer lo sorprendió entre los campos del sur. El aire estaba frío, y la niebla bailaba sobre la hierba como un suspiro del cielo. Baltasar se levantó despacio, estirando los brazos y mirando el horizonte. Tobías, juraría que cada amanecer se ve distinto desde fuera del palacio. Eso ocurre cuando uno lo mira con los ojos abiertos, Majestad. Me temo que los tenía cerrados por demasiado tiempo. Nunca es tarde para abrirlos. Recogieron las pocas pertenencias que llevaban. Un trozo de pan, una manta y las cruces de Clara colgando del cuello. El rey las tocó con cuidado, como si temiera romper la magia que contenían. «¿Sabes?», dijo en voz baja, «esta cruz pesa menos que una moneda, pero vale más que un cofre de oro». «El oro deslumbra, la bondad ilumina», respondió el consejero. «Y la luz de la gente buena nunca se apaga. Deberías escribir un libro, viejo. Y usted debería leerlo». Rieron. El camino de regreso era largo. Las montañas se alzaban como gigantes cubiertos de nubes, y el murmullo de los ríos acompañaba sus pasos. Por momentos, Baltasar sentía que caminaba dentro de un sueño. Todo lo que había visto, oído y aprendido parecía increíblemente simple, pero precisamente por eso, verdadero. Al mediodía, divisaron un carro de madera detenido a la orilla del camino. Un joven de unos 20 años trataba de arreglar una rueda rota. «Buenos días, muchachos», saludó Tobías. «¿Problemas con el carro?» «La rueda se partió y no tengo herramientas. Tendré que arrastrarlo hasta el pueblo». Baltasar bajó del caballo y se acercó. «Déjame ver». «¿Sabe de carpintería?», preguntó el joven escéptico. «No exactamente, pero he roto suficientes cosas como para tener experiencia en repararlas». El muchacho se rió. «Entonces, tenemos algo en común». Entre los tres levantaron el carro, ajustaron la rueda con una cuerda y una rama fuerte. «No durará mucho», dijo el joven, «pero al menos me permitirá llegar». «A veces lo que dura poco también salva el día», respondió Tobías. «Me llamo Mateo», dijo el chico. «Voy al norte a vender paja y herramientas. Si quieren, puedo llevarlos parte del camino». Baltasar lo miró con curiosidad. «¿Y qué ganas tú con eso?» «Compañía. El camino se hace más corto cuando hay alguien con quien hablar». «Sabias palabras, Mateo. Entonces aceptamos». Subieron al carro y se pusieron en marcha. El traqueteo de las ruedas marcaba un ritmo lento, casi hipnótico. «¿De dónde vienen?», preguntó el joven. «De un largo viaje de aprendizaje», respondió Tobías. «¿Aprendizaje de qué?» «De la vida, del barro y de la sopa». «Curioso plan de estudios». Baltasar sonrió. «Y con buenos maestros». Pasaron aldeas donde los niños corrían descalzos, los campesinos labraban la tierra y las mujeres colgaban ropa al sol.
Cada rostro que veía Baltasar le parecía una historia, una razón para hacer las cosas mejor. En una curva del camino, Mateo señaló una casa derruida. Ahí vivía un viejo zapatero. Murió el invierno pasado y nadie se ha atrevido a entrar desde entonces. ¿Por qué?, preguntó el rey. Dicen que dejó una nota que nadie entiende. Algunos creen que es una maldición. Tobías arqueó una ceja. ¿Y qué dice la nota? Solo una frase. El que acumula muere vacío. Baltasar se quedó pensativo. Quizá el viejo zapatero sabía más de la vida que todos los nobles juntos. ¿Creen eso?, preguntó Mateo. Ahora sí. Siguieron el camino en silencio durante un buen rato. Luego el joven habló otra vez. Mi sueño es tener un taller, fabricar herramientas, quizás venderlas en la ciudad. Pero hace falta dinero, y en este reino los impuestos son altos. Baltasar sintió un nudo en la garganta. ¿Tan altos? El rey cree que con oro se gobierna mejor, pero algunos días pienso que ni nos ve. El silencio cayó sobre el carro. Tobías miró al monarca de reojo, esperando su reacción. Baltasar respiró hondo. ¿Y si el rey te escuchara, qué le dirías? Que bajara de su trono un rato y caminara con nosotros. Solo eso. Si ve lo que vemos, si siente lo que sentimos, sabría que no hace falta tanto oro para tener un buen reino. Baltasar asintió despacio. Creo que ese consejo valdría más que 1000 decretos. ¿Y usted? ¿Qué haría si fuera rey?, preguntó el joven, sin sospechar quién tenía delante. El monarca lo miró y respondió con calma. Construiría menos muros y más puentes. Bonita frase. Ojalá el suyo la escuchara. Tal vez lo haga algún día. Pararon a descansar junto a un lago. El agua reflejaba las montañas y las nubes. Baltasar se inclinó, tocó el agua y vio su rostro distorsionado. Por un instante, el reflejo no le pareció el de un rey, sino el de un hombre común. Tobías, ¿crees que un rey puede cambiar sin perder autoridad? La autoridad se pierde cuando se teme al cambio. Un rey que aprende no se debilita, se hace humano, y eso lo hace más fuerte. ¿Humano? No sé si mis ministros aprobarían eso. Entonces tendrá que empezar por cambiarlos también. Rieron. Por la tarde, la lluvia regresó, suave al principio y luego intensa. Se refugiaron bajo un árbol, cubiertos con las mantas. Mateo encendió una pequeña fogata y sacó de su bolsa pan y queso. No es mucho, pero se comparte. Esa frase debería estar escrita en la entrada del palacio, dijo Baltasar. ¿Cuál palacio?, preguntó Mateo. El del rey, claro. ¿Ha estado allí? Demasiadas veces, respondió el monarca sonriendo con ironía. Y aún así, no recuerdo que nadie compartiera nada. Entonces no vale la pena visitarlo. Quizá pronto cambie. ¿Conoce usted al rey?, insistió el joven. Tobías intervino con una sonrisa. Digamos que lo conocemos mejor de lo que quisiéramos. ¿Y cómo es? Baltasar pensó un momento. Era un hombre que creía que el poder lo hacía grande, pero ahora está aprendiendo que solo lo hace pequeño cuando lo usa mal. Pues ojalá aprenda rápido. Los campesinos no comemos promesas. El rey bajó la mirada. Tienes razón. Cuando la lluvia cesó, reanudaron el viaje. Las nubes se abrieron, dejando un atardecer dorado. Los rayos del sol pintaban el camino como si marcara el rumbo de regreso. «Mañana al amanecer llegaremos a la capital», dijo Tobías. «Y entonces, Majestad, empezará el verdadero viaje». «¿Cuál?» «El de transformar todo lo que ha visto en hechos». Baltasar guardó silencio. En su mente veía el rostro de Lucía, las flores de Clara, la mansión del duque y la sonrisa humilde de Mateo. Cada uno era un espejo distinto, y todos reflejaban lo que había sido y lo que podría ser.
Tobías dijo finalmente: «He cometido tantos errores que no sé si mi pueblo me perdonará». «No necesita perdón, Majestad, solo coherencia. Haga lo correcto y el tiempo hablará por usted». Eso suena más difícil que cruzar aquel puente, y más necesario. Esa noche durmieron en el carro, arropados por el sonido de los grillos. El fuego se apagó lentamente y el cielo se llenó de estrellas. Baltasar miró hacia arriba y murmuró: «Si algún día olvido este viaje, prométeme que me harás volver al barro». «Lo prometo, Majestad, aunque me queje. Especialmente entonces, viejo sabio, rey testarudo». Ambos rieron, y el viento se llevó sus voces hacia las montañas. A lo lejos, en el horizonte, las luces del palacio empezaban a brillar. Pero esta vez, para Baltasar, ya no representaban poder, sino responsabilidad. Cerró los ojos y pensó en su reino, en su gente, en todo lo que había visto. Por primera vez, no temió regresar, porque sabía que el verdadero viaje, el del alma, recién comenzaba. El amanecer siguiente los encontró cruzando los campos que conducían a la capital. La silueta del castillo se alzaba en la distancia, imponente y dorada bajo la luz del sol. Baltasar la miró largo rato, con sentimientos encontrados. «Parece más grande de lo que recordaba», murmuró. «O quizás yo ahora soy más pequeño». «No, Majestad», respondió Tobías. «Ahora solo lo ve con otra perspectiva». El camino se llenó de campesinos y mercaderes que regresaban del mercado. Algunos miraban al rey sin reconocerlo, otros lo saludaban como simples viajeros. Baltasar sintió una extraña alegría al mezclarse entre su gente sin que nadie lo tratara como una figura intocable. Cuando llegaron a las puertas de la ciudad, los guardias los detuvieron. «¿Quiénes son y qué negocios tienen con el reino?», preguntó uno. Baltasar sonrió. «Digamos que venimos a devolver algo que nos pertenece». Los soldados dudaron, hasta que Tobías se acercó y susurró algo al oído del capitán. Este se puso pálido y se arrodilló de inmediato. «Su Majestad, perdóneme, no lo reconocí». Baltasar levantó la mano. «Levántese. No hay culpa en no ver lo que se disfraza». Entraron sin pompa ni trompetas, sin cortejo ni escoltas. Los sirvientes del castillo corrieron al verlos. La reina Amaranta apareció en lo alto de las escaleras, vestida de azul. Cuando sus ojos se cruzaron, Baltasar sintió el corazón encogerse. «Amaranta», dijo, y ella descendió corriendo, abrazándolo con fuerza. «Pensé que te habías perdido, que te había tragado el bosque». «Quizás sí me tragué el bosque, pero salí distinto». Ella lo miró con curiosidad. «Tienes otra mirada». «Es la misma, solo que ahora ve más lejos». Los ministros y nobles se reunieron en el salón del trono. Murmuraban, confundidos al ver al rey con ropa gastada, botas cubiertas de barro y una sonrisa sincera. El duque Roderico, que no lo había reconocido días antes, estaba entre ellos. Cuando Baltasar lo vio, una chispa de ironía le recorrió los labios. «Duque Roderico, qué sorpresa verte tan pronto». «¿No me ofreces tu establo otra vez?». El duque empalideció. «Majestad, yo no sabía». «No te preocupes, no lo sabías. Y sin embargo me enseñaste algo. ¿Cómo se siente ser despreciado por alguien que cree tener poder? Gracias por eso». Nadie se atrevió a hablar. El silencio era tan pesado como una catedral. Baltasar se sentó en el trono, pero no con la rigidez de antes. Se recostó despacio, observando a cada uno. «He estado ausente 3 días, pero he visto más del reino en ese tiempo que en todos mis años aquí. He comido pan con campesinos, dormido entre caballos y aprendido que el oro brilla menos que una sonrisa».
Uno de los ministros carraspeó. «Majestad, ¿se encuentra bien?» «Mejor que nunca. ¿Y ustedes, cuándo fue la última vez que salieron del palacio?» Nadie respondió. Lo suponía. Entonces ha llegado el momento de cambiar. No necesitamos más banquetes ni carrozas. Necesitamos justicia, pan y trabajo para el pueblo. Los rostros se tensaron. «Pero, Majestad, eso podría incomodar a la nobleza. La nobleza debería servir, no servirse del reino». «¿Y qué dirán los demás reinos si dejamos de mostrar nuestro esplendor?» «Dirán que finalmente tenemos algo más valioso que el oro: dignidad». Amaranta lo observaba en silencio, con una mezcla de orgullo y ternura. Nunca lo había visto hablar así. «A partir de hoy», continuó Baltasar, «las puertas del palacio estarán abiertas para todos los que necesiten audiencia. Quiero escuchar lo que nunca me dijeron, porque tenían miedo». Los nobles se miraron incómodos. «Y si alguno de ustedes teme perder su posición por no entender este cambio, puede irse. No detendré a nadie que prefiera el brillo del oro al valor de la humildad». Nadie se movió, pero el aire estaba cargado de asombro. Tobías, desde un rincón, sonreía satisfecho. Cuando terminó la reunión, el rey caminó hacia los jardines. El sol caía lentamente, tiñendo las flores de naranja. Amaranta se acercó y tomó su mano. «No eres el mismo hombre que se fue. Tal vez, por fin, soy el que debía ser. ¿Y qué harás ahora que tienes un reino por reparar?» «Lo reconstruiré con ladrillos de pan y esperanza». Suena poético. Suena necesario. Tobías apareció detrás apoyándose en su bastón. «Majestad, el pueblo sabrá pronto lo que ha ocurrido. ¿Desea anunciar su regreso con un discurso?» «No, quiero anunciarlo con hechos. Mañana iremos al mercado, sin escolta, sin trono. Quiero que me vean tal como soy». «Un hombre con barro en las botas y luz en los ojos», dijo el consejero. «Exactamente». Esa noche Baltasar apenas durmió. En su mente resonaban las voces de Lucía, de Clara, de Mateo, el eco de la sopa, de la risa, del barro. Por primera vez no sentía el peso de la corona, sino el compromiso de merecerla. Afuera, el reino dormía sin saber que al amanecer un nuevo rey nacería de las cenizas del viejo. La mañana siguiente, la ciudad despertó con rumor de sorpresa. El rey Baltasar caminaba entre los puestos del mercado, sin capa ni guardias, acompañado solo de Tobías. Los comerciantes lo observaban incrédulos. ¿Es él? No puede ser. El rey no pisa tierra. Pero era él. Se detenía a saludar, probaba frutas, preguntaba precios. Cuando un niño le ofreció una manzana, Baltasar la aceptó y pagó con una sonrisa. «Hoy valen más las sonrisas que las monedas», dijo. Las mujeres lo miraban desde los balcones, los ancianos se descubrían la cabeza y los niños corrían tras él como si fuera un amigo. En la plaza, un grupo de campesinos hablaba con un funcionario del palacio que los trataba con desprecio. «Ya les dije que el rey no tiene tiempo para escuchar quejas de labriegos», gritaba el hombre. Baltasar se acercó sin que lo viera. «Ah, ¿no?» El funcionario se dio la vuelta y casi se desmaya. «Majestad, yo...» «Tienes razón, el rey no tenía tiempo, pero ahora sí lo tiene». Se dirigió a los campesinos. «Díganme qué necesitan». «Majestad, los impuestos nos ahogan. Muchos deben vender sus tierras». Baltasar asintió. «Eso cambiará. A partir de hoy, los tributos se reducirán a la mitad para los trabajadores del campo. Ningún hombre que alimente al reino debería pasar hambre». El murmullo se transformó en aplausos, y el funcionario huyó avergonzado. Tobías se acercó. «Majestad, su voz está llegando donde antes no llegaba». «No es mi voz, es la suya, la de todos ellos».
Volvieron al palacio al mediodía. En el salón, los ministros esperaban ansiosos. Baltasar anunció una serie de reformas: redistribución de tierras, educación gratuita para los niños, atención médica en cada aldea y la abolición de los banquetes excesivos. Si alguna vez celebramos algo, dijo, que sea porque alguien ha dejado de pasar hambre. Algunos nobles murmuraron en desacuerdo. Otros bajaron la mirada. Pero Amaranta y Tobías aplaudieron. «Esto no será fácil, Majestad», dijo el consejero. «Los cambios verdaderos nunca lo son. No busco facilidad, busco justicia». Durante los días siguientes, Baltasar recorrió los pueblos del reino. Lo acompañaban algunos voluntarios, maestros y médicos que compartían su visión. Visitó granjas, ayudó a reconstruir molinos y escuchó a los ancianos contar historias. En cada rostro encontraba una chispa de esperanza. En una de esas visitas, conoció a Mateo de nuevo, el joven del carro. «Majestad», dijo sorprendido, «no esperaba verlo tan pronto». «Ni yo a ti, pero tu sueño de tener un taller está por cumplirse. Desde hoy, el reino apoyará a los artesanos. Necesitamos más manos que corazonadas vacías». El joven no pudo hablar. Solo inclinó la cabeza con lágrimas en los ojos. «Gracias, señor. Pensé que los reyes no escuchaban». «Algunos no lo hacen, pero yo ya aprendí a oír». Con el paso de los meses, Valdoria cambió. Las escuelas florecieron, los campos dieron mejores cosechas y el palacio dejó de ser una fortaleza para convertirse en un hogar común. El pueblo empezó a llamarlo Baltasar el Justo, un título que el rey llevaba con humildad. En una tarde de primavera, mientras caminaba por los jardines, Amaranta se acercó. «Parece que el reino respira distinto». «Respira porque por fin lo escuchamos», respondió él. «¿Y tú? ¿Echas de menos los bailes y las joyas?» «A veces, pero prefiero las risas de los niños». «Yo también. ¿Sabes? He estado pensando en algo». «¿En qué?» «En construir una casa junto al río. No un palacio, una casa donde cualquiera pueda entrar. Donde el pan esté siempre en la mesa». «¿Y quién vivirá allí?» «Todos los que crean que un reino se sostiene con manos y corazones, no con coronas. Entonces será una casa muy llena». «Ojalá». Tobías apareció detrás sonriendo. «Majestad, veo que el trono ya no le pesa». «No, viejo amigo, ahora solo es una silla más donde puedo sentarme a escuchar». «Entonces mi trabajo ha terminado». «No, Tobías, apenas comienza. Te necesito como amigo, no como consejero». El anciano asintió emocionado. «Es el mayor honor de mi vida». Esa noche, mientras el viento soplaba entre las torres, Baltasar miró desde su balcón las luces del pueblo. Recordó el barro, la sopa, la sonrisa de Clara. Sacó la pequeña cruz que aún llevaba al cuello y la apretó en la mano. «Gracias», susurró, «por mostrarme el camino». En algún lugar del valle, una niña dormía soñando con flores, y el reino entero descansaba en paz, sabiendo que su rey ya no reinaba desde el trono, sino desde el corazón. Habían pasado 2 años desde que Baltasar regresó de su viaje. El reino florecía como nunca. Los campos eran verdes, las escuelas estaban llenas y hasta los músicos del palacio cantaban canciones que hablaban de esperanza, no de vanidad. Pero en medio de tanta prosperidad, el destino decidió probar de nuevo al rey. Una mañana, mientras Baltasar revisaba los informes del consejo, un mensajero entró corriendo. «Majestad, el duque Filiberto de Orlán ha enviado una carta. Declara que nuestras reformas han reducido sus ingresos y que no pagará más tributos. Dice que su ducado no reconoce su autoridad». Baltasar guardó silencio. Amaranta lo miró preocupada. «¿Qué harás?» «No lo sé aún.
pero no pelearé por orgullo. Tobías siempre dice que las guerras comienzan cuando los hombres dejan de hablar. Entonces hablaré. Al día siguiente, el rey partió hacia el ducado, acompañado solo de 2 guardias y de Tobías. El viaje fue largo, bajo un cielo nublado que parecía presagiar conflicto. Al llegar, los soldados del duque los recibieron con frialdad. Su excelencia no esperaba visita, majestad. Pues aquí estoy. Anúncienle que el rey desea una conversación, no una conquista. Lo condujeron al salón principal del castillo, un lugar repleto de tapices y copas de oro. Filiberto, un hombre robusto y altivo, lo esperaba sentado. Baltasar, hacía tiempo que no venías a mi humilde morada. No vengo a inspeccionar tus paredes, Filiberto. Vengo a entender por qué te rebelas contra tu propio reino. Porque tu justicia empobrece a los que trabajamos el oro y enriquece a los que trabajan la tierra. El equilibrio, amigo mío, es justo. Tú no entiendes. Los nobles han perdido privilegios y el pueblo ha ganado pan. Eso no nos sirve. Entonces no sirves al reino. El silencio cayó como una piedra. Filiberto se levantó con furia. No aceptaré tus sermones, Baltasar. Si quieres mi lealtad, tendrás que ganarla. No busco tu lealtad, sino tu conciencia. Entonces perderás ambas. Baltasar respiró hondo. Filiberto, te conozco desde niño. Ambos jugábamos en los jardines de nuestros padres. Si algo aprendí en estos años es que ningún título vale más que un alma tranquila. No estoy aquí para humillarte, sino para recordarte que este reino no se construyó con espadas, sino con manos que siembran. El duque lo observó, desconcertado por su serenidad. ¿No me amenazarás? No. La violencia es la herramienta de los débiles. Si decides separarte del reino, lo lamentaré, pero no pelearé contra mi propio pueblo. Filiberto se quedó callado. Por primera vez parecía dudar. ¿Y si los demás nobles hacen lo mismo? Entonces sabré que la riqueza aún puede más que la razón. Pero si uno solo de ustedes recuerda lo que es el honor, aún habrá esperanza. El duque bajó la mirada. Tu padre habría levantado un ejército. Mi padre gobernaba con miedo. Yo elijo gobernar con fe. Un silencio largo llenó la sala. Finalmente, Filiberto habló en voz baja. Baltasar, ¿y si me equivoco? Entonces tendrás el valor de corregirte. Nadie es esclavo del pasado. El duque se acercó despacio y extendió la mano. A veces olvido que fuiste el único que me enseñó a montar a caballo sin caer. Y tú el único que me enseñó a caer sin romperme. Se estrecharon las manos. En los días siguientes, Filiberto reunió a sus hombres y declaró su apoyo al rey. Baltasar no celebró con banquetes ni discursos, solo sonrió y dijo, «Otra piedra menos en el muro del orgullo». De regreso al palacio, Tobías comentó, «Majestad ha pasado la última prueba». ¿Última? La del corazón. No todo rey resiste la tentación de imponer su fuerza. Yo solo seguí el consejo de una niña que me dijo que las flores no deben llorar. Tobías sonrió. Entonces, Majestad, el reino está a salvo. Pero el rey negó con la cabeza. No, Tobías, a salvo no. Los reinos no se salvan, se cuidan, día a día, como un jardín. Y usted se ha convertido en su mejor jardinero. Ojalá. A veces aún tengo miedo de que el barro del pasado manche el presente. Entonces, recuerde, incluso del barro nacen las flores. Al llegar a la capital, el pueblo los recibió con vítores. Nadie sabía qué había pasado, solo que el rey había vuelto con la misma paz con la que se había ido. Amaranta lo abrazó en la entrada. ¿Cómo fue? Fue una conversación entre viejos testarudos, pero esta vez ganó la razón. Entonces,
Quizás el reino ya está aprendiendo. No, aún nos falta lo más importante. ¿Qué? Aprender a sonreír. Los años pasaron con la suavidad de una melodía. Valdoria se transformó en un lugar donde la gente no solo vivía, sino que reía. Los niños corrían por las calles sin miedo. Los ancianos contaban historias al atardecer y el mercado se llenaba de colores, aromas y canciones. La felicidad ya no era un privilegio, sino un derecho. Baltasar caminaba cada mañana por los jardines del palacio, convertido en escuela, donde los niños aprendían a leer y plantar semillas. «Majestad», le dijo una vez un pequeño, «¿por qué usted no lleva corona?» «Porque pesa demasiado para caminar libre», respondió sonriendo. «¿Y cómo sabe que es rey?» «Porque escucho más de lo que hablo». Tobías, ya anciano, lo observaba desde un banco. «Cada vez hablas menos, Majestad, porque el reino ya habla por mí. Eso significa que puedo jubilarme. Ni lo sueñes. Necesito que sigas recordándome de dónde vengo. De la sopa y el barro». «Exacto». Una tarde, mientras el sol caía, Amaranta encontró al rey escribiendo algo en un cuaderno. «¿Qué haces?» «Anoto las cosas que quiero que recuerden cuando yo ya no esté». «¿Y qué has escrito?» «Que un rey sin pueblo no es más que una sombra, que la grandeza no se mide en palacios, sino en sonrisas, y que la humildad es la única corona que no se oxida». Amaranta lo miró con ternura. «¿Te volviste poeta?» «No, solo aprendí a escuchar la poesía del silencio». Tobías entró, apoyado en su bastón. «Majestad, hay alguien que desea verle, una niña del Valle del Sur». «¿Clara?» «La misma». Baltasar se levantó de inmediato y fue al patio. Allí estaba, ya crecida, con flores en las manos. «Majestad», dijo emocionada, «mi padre le manda saludos y yo he venido a cumplir una promesa». Le mostró una flor amarilla. «La planté yo misma». El rey la tomó con cuidado. «Y yo he guardado la cruz que me diste. Me enseñó más que todos mis libros. Entonces los dos cumplimos». «Sí, y gracias a ti el reino también aprendió a florecer». Clara sonrió. «Papá dice que cuando las flores sonríen, el cielo se alegra». «Entonces, hoy el cielo debe estar de fiesta». Pasaron la tarde hablando de la vida en el valle. Clara le contó que el pueblo había crecido, que los niños estudiaban y que la sopa seguía siendo la mejor del reino. «Cuando vengas, te guardaré un plato. No lo dudes, y esta vez lo llevaré al palacio. Para los nobles, para todos». Días después, en una ceremonia sencilla, Baltasar reunió a todo el reino en la plaza central. «Valdorianos», dijo, «durante años busqué grandeza y solo encontré vacío. Pero cuando caminé entre ustedes, descubrí que el verdadero poder no está en mandar, sino en servir. Hoy declaro que este reino ya no pertenece a un rey, sino a su gente. Desde hoy, cada niño, cada mujer y cada anciano tiene voz en su futuro». La multitud respondió con lágrimas y aplausos. Tobías, emocionado, susurró: «Lo ha hecho, Majestad. Ha cambiado el significado del trono». «No, viejo amigo, solo recordé para qué existe». Cuando cayó la noche, el cielo se llenó de estrellas. Baltasar se sentó en los jardines, la flor de Clara entre las manos. Amaranta se acercó y apoyó la cabeza en su hombro. «¿En qué piensas?» «En que todo comenzó por una carroza y terminó con un corazón. ¿Y qué final tan hermoso?» «No, amor, esto no es un final, es el